Gracia, misericordia y paz sea con vosotros, amado hermano, amada hermana, que me escuchas de Facebook, Instagram y YouTube. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo, glorificando el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Había dicho que el domingo pasado la vergüenza de haber pecado contra Dios, haber herido a mi prójimo con palabras deshonestas que salieran de mi boca, me impidió el domingo pasado, Día de los Padres, el predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero durante la semana, pidiéndole ayuda y misericordia a Dios, pidiéndole perdón, reconociendo mi pecado, el Señor en su inmensa misericordia, pues esperamos que podamos nosotros ser dignos de predicar la palabra el día de hoy. Como estamos estudiando Romanos capítulo 8, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es muy a que se adapta la manera en que me comporté con mi esposa en discusión el sábado antepasado, ¿verdad? Un día antes de los Padres, en la que pequé contra el cielo y contra Dios. Entonces hemos estado estudiando, pues no me recuerdo exactamente hasta qué punto llegamos, pero vamos a comenzar aquí desde el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos no a la carne. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos o para entender el verso 12. El verso 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que no, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Es decir, que nosotros nunca podríamos agradar a Dios mientras nosotros los frutos de la carne se hagan manifiesto en nosotros. Por ejemplo, la forma en que me comporté en la discusión con mi esposa, ¿verdad? En que en el enojo, en la ira, palabras deshonestas salieron de mi boca y ofendí a mi esposa, que es mi prójimo, también en ese día, ¿verdad? Y la vergüenza que se apoderó de mí, y luego la tristeza de haber pecado contra Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, que no lo que yo haga mientras esté en vida me dará la paz y la tranquilidad que solo la presencia de Dios podría darme, ¿verdad? Por eso el maestro viene y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces vemos aquí, hablamos la otra vez acerca de eso. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, si no somos deudores, es decir, no es por nuestro propio esfuerzo que comemos, no es por nuestro propio esfuerzo que nos vestimos, no es por nuestro propio esfuerzo que labramos la tierra, sino por la bondad y la misericordia de Dios, que nos provee y nos da la fortaleza para labrar la tierra, ¿verdad? En Cristo Jesús, el verso 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Porque se lee, pues, si viviereis conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasaría de mí si de continuo vengo yo a estar quebrantando los mandamientos de Dios, ¿verdad?
decir mi esposa, la felicidad supuestamente de ella sería que yo dejara de predicar el evangelio, para que, para que a mí no me digan hipócrita, porque en mi enojo como padre, en mi enojo como esposo, pues no soy, como les dijera yo, no son agradecidos aquellos que reciben el bienestar de mi parte, ¿verdad? Y los que lo miran como una obligación, como una obligación, como una obligación en la que yo esté obligado a proveer todas sus necesidades. Ciertamente es así. Como padre estoy obligado a proveer las necesidades de supervivencia, pero también estoy obligado primeramente, antes de las necesidades materiales, de la provisión de las cosas materiales, proveer las necesidades espirituales. Y me obliga Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 en adelante a que yo tenga que estarle recordando, ¿verdad? Tanto a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, a mis nietos, acerca de la presencia de Dios, acerca de la existencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Pero mientras, pues, la libertad de que ellos tienen, pues en sus enojos, en su ira, siempre están esperando que yo cometa un error para ser señalado, ¿verdad? Pero es así. Lo que pasa es el cumplimiento de la palabra del Maestro que nos dice: si a mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Pero el hombre en sí siempre tiene en sus labios la expresión Dios. Oh Dios mío, bendito sea Dios, gracias Dios. Decimos así con nuestros labios. Pero la manera de actuar en nuestras vidas, la manera de comportarnos, pues dicen que somos unas personas que vivimos lejos de la voluntad de Dios, lejos de honrar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los frutos de la carne se hacen manifiestos. Por eso dice aquí Pablo en el verso 13, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué morimos si vivimos conforme a la carne? Porque Dios, el Maestro, nos dice, no solamente cuando se habla de la carne, es precisamente acerca de la lascivia que se enciende en el hombre, de ser atraído por el cuerpo de la mujer o por tener las relaciones en que la palabra de Dios manda a que nosotros debemos de alejarnos de ellas, como son los adulterios y las fornicaciones, ¿verdad? Entonces, no precisamente cuando hablamos del fruto de la carne es debido a eso, ¿verdad? Aunque la mayoría de los que hemos sido enseñados, nos han metido que el fruto de la carne es la lascivia, de la atracción del cuerpo de la mujer hacia el hombre, o desear el cuerpo de la mujer ajena, ¿verdad? Entonces, el verso que dice, porque moriréis, por eso se lee, el pago del pecado es muerte, porque si nosotros morimos sin tener el sello de la esperanza, es de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, pues simplemente se cumple en nosotros lo que está escrito: en vuestros pecados moriréis. Así nos dice el Maestro. Y por eso viene y le dijo al otro que le dice: Señor, déjame ir a despedirme de mi padre y te seguiré. Y dijo el Maestro: deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque mientras nosotros no tenemos ese sello de la esperanza, de haber aceptado, de habernos reconciliado con Dios, de habernos reconocido pecadores delante de Dios, entonces somos pastos del fuego eterno. Por eso dice, el hacha está puesta en el tronco del árbol. Hablaba Juan el Bautista. El árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, ¿verdad? Por eso en el verso 13 dice, porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne. ¿Cómo mortificamos las obras de la carne? Pues cuando nos sujetamos al requisito que el Dios de Abraham, en su inmensa misericordia, en Cristo Jesús, nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, para yo poder honrar a Dios en mi vida, tengo que negar mis pensamientos, mis deseos, mis palabras, que en enojo o en ira yo quisiera decirle a las personas, ¿verdad? Pero como no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y el Espíritu, como somos una nueva criatura espiritual, entonces se deben de ser manifiestos los frutos espirituales. La humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, el amor, la caridad, ¿verdad? Entonces el verso 13, más si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Qué cosa es mortificar las obras de la carne? Simplemente negarnos nuestros deseos. Sí, yo puedo ir a la playa, me gusta la playa. ¿Qué voy a ver en la playa ahí? Bueno, voy a ver un poco de hombres y mujeres que están en semidesnudos. Hay algunos que vienen y se ponen ropas transparentes. Hoy hay otros que vienen y se ponen en traje de Adán y Eva, porque eso los hace felices, eso es lo que ellos los hace libres, ¿verdad? Pero a nosotros, la nueva criatura, dice que somos llamados a negar nuestros deseos, ¿verdad? Negar. Yo puedo ir a un bar, pero ya vino y comenzó a beber licor y cosas. El beber licor no me hace, pero ya bajo la influencia del licor, habrán mujeres que venden sus cuerpos y van a estar ahí y van a comenzar y viene de repente que ya vine y cometí, si estoy casado, cometí adulterio, y si no soy casado, cometí fornicación. Pero, sin embargo, es lo que él me puede llevar a mí a seguir los deseos de la carne. Otro deseo de la carne es venir que voy a una tienda y me gusta algo, y como no tengo dinero, entonces caigo a la tentación de venir creyendo que nadie me está viendo, pues vengo y agarro las cosas que no me pertenecen, y de esa manera quebranté el mandamiento que dice no robarás. Y al haber robado, pues ya transgredí el mandamiento, ya pequé contra Dios. Entonces, por eso es que dice aquí que, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cumplimos. Al cumplir el mandamiento, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, entonces yo estoy honrando mi pacto. Que estoy diciendo, desechando todo pensamiento mío, todo sentimiento mío, y dejarme guiar por el Espíritu de Dios, que me va a guiar a las cosas a que Él le agradan. A que mi ser espiritual
hagan las cosas que le agradan a Él. Entonces, por eso me sentí avergonzado que cuando palabras deshonestas salieron de mi boca en la discusión con mi esposa, me sentí avergonzado porque las palabras deshonestas, dice el maestro, de toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre, de ella dará cuenta en el día del juicio. Entonces yo me sentí avergonzado primeramente porque conocía la palabra. Y la ira me llevó a pronunciar el fruto de la carne, que son palabras deshonestas. Y me llevó a quebrantar, a empañar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo con mis labios digo, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Pero al mismo tiempo, con mis labios vengo y maldigo a mi prójimo. Entonces, eso no es vivir en el espíritu, ¿verdad? Sino que en la carne. Pero entonces dice, las obras de la carne, ¿verdad? Sin mortificar las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo mortificaríamos la carne nosotros? Que nosotros, cuán humildes somos, espiritualmente hablando, la nueva criatura, cuán humildes somos de recibir la ofensa, para no dar rienda suelta a que los frutos de la carne se hagan manifiesto. Porque el enojo engendra ira, la ira engendra odio, el odio engendra resentimiento, el resentimiento engendra desprecio. Todo lo contrario al mandamiento que te dice, amad a vuestros enemigos, bendecid al que te maldice. Entonces, habiendo pecado contra Dios, y de repente que el Señor me viene y me dice, velad, porque no sabéis a qué hora el Señor de la casa vendrá, y me encuentra de esta manera. ¿Podré decir que me fui en victoria? ¿Podré venir y decir que ahora sí voy a levantar? ¿Qué moral tendré yo para levantar mi cabeza y decir, sí, vengo a recibir el galardón? ¿Qué es lo que te dice la palabra? En lo mucho fuiste fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo que te dice la palabra? Si una tilde, una jota, yo quebrantare de la ley, así seré llamado delante de la presencia de Dios. Y no es porque venga yo a decirme, me pueden llamar hipócrita, lo que quieran, pero lo importante es mortificar la carne. ¿Cómo? Sujetándome al Señor. Para no quebrantar el mandamiento, el maestro viene y me dice, no te preocupes, mía es la venganza. Yo daré el pago a cada uno según su obra. O sea, aquel que se siente superior a vos y que te hace a un lado porque te considera insignificante, pues delante de Dios eres grande. Porque dice que entre los profetas no hay mayor que Juan el Bautista, mas en el reino de los cielos el más pequeño, que de nosotros guardamos los mandamientos más pequeños, dice que seremos llamados grandes en la presencia del Señor. Por eso dice en el verso 13, porque si viere conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificar las obras de la carne viviréis. El verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que somos guiados, me incluyo, ¿verdad? Porque yo abrazo la esperanza. Esa promesa que se lee en los profetas, mi hijo eres tú, oh Jacob, mi hijo eres tú, oh Israel, yo te he engendrado hoy. Entonces,
Él dice porque los que somos guiados, ¿verdad? Porque Pablo viene y dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. No, ningún hombre pecaminoso que vive en pecado o que toma en poco las cosas de Dios o porque desprecia a Dios o porque en su ignorancia dice que Dios no existe. Porque lo han convencido las teorías de los llamados sabios entre los humanos. Pero sin embargo no sabemos discernir que todos los sabios entre los humanos no son sabios por sí mismos, sino porque Dios se lo ha permitido. Entonces en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces como Israel, despreció al Mesías, pero también hay algunos del pueblo de Israel que han creído en el Eterno, que han creído que Jesús es el Mesías y lo han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. El verso 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Cuando dice de servidumbre, ¿a qué se refiere Pablo? Es decir, que servimos al pecado, que nos gozamos haciendo el pecado. Por ejemplo, el ser inmundo viene, se goza teniendo relación hombre con hombre, mujer con mujer. El ser inmundo se siente bien teniendo relación hombres con animales, mujeres con animales. Hombres inmundos se sienten bien viniendo a deshonrar a niños, o la lascivia se sienten con niños, igual como mujeres chanchas que vienen y sienten, no sé qué sentirán, venir y estar amancillando a niñas que no entienden, que no comprenden todavía. Entonces, todas esas cosas, dice, porque si habéis recibido el espíritu de servidumbre, no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Y cuál es ese temor? El servidumbre es de servir al pecado, pero ¿cuál es ese temor? El sentir que el espíritu del hombre sabe que una vez pasando la línea de la vida y de la muerte, no hay ninguna esperanza para nosotros, los seres humanos. El tiempo se nos terminó, la gracia se terminó, la gracia es la misericordia de Dios, a darnos dado abundancia de días de vida para que nosotros le busquemos y hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y así luchemos por la salvación de nuestras almas. Y así con nuestras almas glorifiquemos el nombre de Dios. Y por amor a Él, por amor a sus mandamientos, para honrar nuestros votos delante de Él, pues nos separamos de este mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo piensa, hace o dice. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente lavada para glorificación del Eterno y la salvación de nuestras almas. Por eso dice, para otra vez no estar en temor, porque solo el corazón temeroso, la carne temerosa, el ser temeroso es que sabe que no hay ninguna oportunidad delante de Dios para él.
de ahí el puñado de la semilla que cayó en el camino, de ahí el puñado de la semilla que cayó en las piedras, de ahí el puñado de las semillas que cayó en las espinas, ¿verdad? No habéis recibido otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Adopción. Adoptar es venir y tomar como propio algo que no era de nosotros. Por ejemplo, el Señor en su inmensa misericordia viene y nos adoptó. Si nosotros venimos en el mundo secular de la sociedad, venimos y encontramos a un huérfano, a una huérfana, venimos y aplicamos y lo adoptamos. Al adoptarlo nos llaman padres adoptivos, es decir, tenemos un hijo, una hija que no es por vínculo de sangre en la que somos parientes, pero al adoptarlo viene a ser mi hijo. Así también el Maestro a nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, Él nos adopta. Y de ahí es que venimos y nosotros leemos que el verso 14, que porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios, porque hemos sido adoptados. Y al ser adoptados como hijos, entonces nosotros le glorificamos como un Padre natural, la glorificación al Eterno, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba, ¿qué significará Abba? No lo sé, pero por la cual clamamos, podemos decir gracias, Padre. A veces nosotros usamos gracias, Padre Celestial, gracias, oh Dios, gracias. Damos la gracia, ¿verdad? Entonces me imagino que por la cual clamamos Abba, en algún lenguaje podrá significar gracias, Padre. Por eso dice, dad de gracia, porque de gracia recibisteis, ¿verdad? El verso 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Porque reconocemos que nosotros vivimos y sobrevivimos por la misericordia de Dios, y que todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios, no por nosotros mismos, ¿verdad? Por eso dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo que agrada, como somos hijos, entonces nuestra meta, nuestro centro de adoración es honrar a nuestro Dios, honrar a nuestro Padre. Y honrando, ¿cómo podemos honrar a Dios como Padre? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la honra que le damos al padre o a la madre? Que cuando el padre o la madre nos dice no a algo que le pedimos como hijo, entonces nosotros nos sometamos, en vez de murmurar, en vez de enojarnos o en vez de decirle un poco de palabreríos al padre, al que al final viene a deshonrarlo. ¿Por qué lo viene a deshonrar? Porque todo el cariño que cuando eran niños no se podían valer, las preocupaciones de los padres cuando estaban enfermos, el que tener que vestirlo, el que darles de comer, porque ellos eran niños de brazo, el padre tenía que ir, no importa dónde fuera, cómo buscar, o qué han sufrido fuera del trabajo, solo sabía que tenían una familia, una esposa, unos hijos al cual debía de mantener. Entonces esa persona, ese ser confía y esperaba en Dios, y el Señor venía y le proveía.
Por eso es que nuestro espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si dice el maestro, si vosotros como padres sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que sabe todo lo que tienes necesidad. Así también nosotros, cuando dice todo lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿verdad? Porque así como nosotros, como espirituales, lo honramos, también así como nosotros, como espirituales, sabemos que percibimos todo por causa de Dios. Y entonces nosotros le pedimos, aunque el maestro viene y dice que Dios sabe de que tenemos necesidad, es decir, que si tenemos hambre, el Señor lo sabe. Que si tenemos ropa, el Señor lo sabe. Pero sin embargo, habemos algunos de nosotros que tenemos ropa, el pencazo de ropa, que apenas la usamos y decimos, no tengo que ponerme. Y tenemos 3, 4 pares de zapatos y lejos de decir, gracias Señor, nosotros murmuramos, decimos, no tengo zapatos que ponerme. Entonces, nuestro espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, porque Dios nos ha provisto alimento, Dios nos ha provisto vestido, Dios nos ha provisto zapatos. Y nos dice, se envejeció tu ropa. Si vos te das cuenta como cristiano y miras tu ropa, no se mira tan destruida por muchos años que la tengas. No se mira destruida por muchos años que la tengas. Tus zapatos no se miran que los vas a tirar, todavía los usas. Así es que el Espíritu da testimonio. ¿Por qué? Porque Pablo viene y nos dice, si el Espíritu no te redarguye, paz tenemos para con Dios. Por ejemplo, el domingo pasado, cuando ofendí a mi esposa, lo primero que vino en mi corazón fue una vergüenza de habiendo conocido que Dios es Dios de paz. Yo vine y me dejé cebar por el fruto de la carne y respondí al necio conforme a su necedad, como dice la Escritura, y me convertí en un fatuo, porque el fatuo rápido irrumpe en ira. Sin embargo, siempre le digo, Señor, no quiero ser fatuo. Señor, hazme manso como tú. Sí, Dios nos concede eso, pero llegado un momento nos olvidamos que le pedimos eso a Dios y damos rienda suelta al fruto de la carne, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos acostamos confiados. Mientras caminamos diligentemente en la presencia de Dios, nos acostamos confiados. Porque la promesa dice, mi ángel estará guardando tus salidas y tu entrada. A su amado dará Dios el sueño. Entonces, todas esas cosas, esa confianza con que nos acostamos sin ningún temor, esa confianza con que nos levantamos sin ningún temor, porque lo primero que brota en nuestro corazón, en nuestra mente, es ser agradecido porque miramos el amanecer, porque en ese mismo instante otros no lo pudieron ver. Salieron de noche, pero no vieron el amanecer. Salen de día, pero no ven el atardecer. Salen de tarde, pero no ven el anochecer. Por eso es que nuestro espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y por eso dice que, como el maestro dice, como el Padre castiga al Hijo, así Dios castiga a los que ama. ¿Por qué? Porque la medicina del castigo es remedio para lo malo. Nos hace recordar que debemos nosotros de permanecer fieles al Eterno en su inmensa misericordia. El verso 17. Y si hijos, también herederos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios
y coherederos de Cristo, pero padecemos juntamente con Él. Sí, hijos también herederos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene y dice, Abraham le dijo, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, como el hijo, siempre el padre, cuando ya va a partir de este mundo, ¿verdad? Entonces reparte sus bienes entre sus hijos, ¿verdad? Entonces los llama herederos, porque son los que van a recibir sus pertenencias, porque ya el padre o la madre ya no están en este mundo. Entonces, como si hijos, también herederos de Dios, ¿verdad? Entonces, a Israel le dijo, mi hijo eres tú. Oh Israel, mi hijo eres tú, oh Jacob, heredero de las promesas que le había hecho a Abraham. Como luego viene y dice que Israel no se sostuvo, entonces viene él y dice, fui hallado por los que no me buscaban y por los que no preguntaban por mí, fui hallado. Entonces, como el Señor viene y el Espíritu de Dios dice, y los que creyeron y le aceptaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como Dios nos dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, entonces me hace heredero de las promesas que dio a Abraham. Ahora viene y dice, coherederos de Cristo. Primero, herederos de parte de Dios, porque Él es nuestro Padre. Mi hijo eres tú, dice, ¿verdad? Y coherederos es porque viene el Maestro de Nazaret, viene y nos dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, también vosotros estéis, dice el Maestro de Nazaret. ¿Ve? Así como mi Padre se agradó de mí, también yo me agradaré de vosotros. ¿Ve? Entonces, somos coherederos. ¿De qué? De esa, no la gloria que recibirá Él, pero sí somos coherederos de la paz, de la tranquilidad que solo el Espíritu de Dios da cuando está en el corazón del hombre. El verso dice así que coherederos de Cristo, pero padecemos juntamente con Él. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos fieles haciendo los frutos espirituales, entonces nosotros seremos coherederos del Maestro de Nazaret porque hemos vencido. Porque el Maestro nos anima y nos dice, confiad que yo he vencido al mundo. Y si el mundo me ha aborrecido a mí, también a vosotros os aborrecerán. Entonces, ya teniendo conocimiento de eso, ya tenemos que nosotros vamos a ser despreciados, ya tenemos que aún nuestra propia familia, que el Maestro nos dijo que sería el peor enemigo que tendríamos serían los mismos miembros de la familia. ¿Verdad? Entonces viene y dice que si padecemos juntamente con Él. ¿Ve? Juntamente con Él padecemos. ¿Cuál fue ese padecimiento que tuvo el Maestro? Fue despreciado, se burlaron, lo escupieron en la cara, lo aventaron, le dieron golpes, lo jalaron del pelo, le dieron de latigazos, le dieron de patada y las burlas. Así también nosotros entonces, cuando nos llamemos cristianos, aquellos que conocieron nuestra antigua manera de vivir, se burlarán de nosotros. Y ahí no te acordás cuando andabas haciendo esto, no te acordás cuando andabas haciendo lo otro. Ahí está, ahora es santo, míralo, ahora sí, ahora no quiebra un plato. Entonces todas esas burlas vienen a algunos a hacer mella, que serían la semilla que cayó
en las piedras que no tienen profundidad, porque el temor de Dios no se ha posesionado de sus corazones. Entonces, todas esas cosas nos vienen a mellar nuestra humanidad y nos sentimos como penados, avergonzados, que se rían de nosotros y damos marcha atrás. Y entonces venimos y comenzamos a vivir nuestra antigua manera de vivir. Entonces ahí, por eso viene, nos dice Pablo, coherederos. Sí sufrimos con él. Es decir, que el maestro sufrió y lo llevó todo. ¿Por qué? Porque él pudo haber, como dijo, yo puedo decirle a mi padre que y tantas legiones de ángeles vendrían y pelearían por mí. Pero ese no era el propósito. El propósito era honrar a Dios en su vida mientras él fuera humano, aunque él era Dios mismo. Pero como estaba en envoltura humana, él sabía que como humano debía de honrar al Eterno, debía de honrar al Altísimo. Por eso dice coherederos juntamente con él, si sufrimos, si padecemos sufrimiento juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Cómo va a ser el Señor glorificado? Bueno, pues es muy fácil entender esta expresión, para que seamos glorificados juntamente con él. Porque para muchos en el mundo moderno de hoy, él nunca ha venido en carne. Lo han vinculado que se metió con María Magdalena, que María Magdalena y él tuvieron hijos, lo han hecho un hombre común y corriente. Sin embargo, no se dan cuenta que era Dios mismo, ¿verdad? Como se lee en los profetas. Entonces, ¿cómo somos glorificados con él? Porque con todos aquellos que lo hemos negado, millones de personas han muerto ya hasta estas alturas en el siglo XXI, miles de millones han muerto ya, ¿verdad? Y durmieron burlándose de las cosas de Dios, durmieron despreciando las cosas de Dios, durmieron creyendo que no existía Dios y creyendo que no existía la resurrección de los muertos. Pero ahora llegará el día en que serán levantados y como dice el Corán Sagrado, ahí los veremos o ahí me veré yo con los ojos desorbitados. Y entonces voy a pensar que solo tuve una hora en la tumba después que pasaron años. Mi mamita, mi papito ya van por los 60, 70 años de muerto. Entonces seremos glorificados, como dice el verso, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Cómo nosotros seremos glorificados? ¿Cómo el Maestro va a ser glorificado? Cuando él se muestre en las nubes. Cuando miréis al Hijo del Hombre venir con poder y gloria. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, cuando lo miréis. Entonces, cuando él venga en las nubes, que ya no viene como siervo, sino que él viene como Dios. Como Dios. Ya viene. Y daré el pago a cada uno según su obra. Entonces viene glorificado porque tras de él viene la legión de ángeles. Aleluya, a apartar la cizaña apartar la cizaña y apartar el trigo. Gloria a Dios. Entonces nosotros, que nos llamaban locos, que nos llamaban hipócritas, que no éramos así, éramos asá, entonces, ¿cuándo, si en su inmensa misericordia en nosotros se cumple? Bienaventurado aquel a quien Jehová no imputare pecado. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces seremos glorificados. ¿Por qué? Porque el Maestro nos dice, voy pues a preparar lugar
para vosotros, para donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces el Maestro de Nazaret cumple compartir su gloria con nosotros. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el verso 17, pues si padecemos juntamente con Él, y para que juntamente con Él seamos glorificados. El verso 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. O sea, yo caí en depresión cuando acepté haber pecado contra Dios, la vergüenza que sentí haber pecado contra Dios cuando palabras deshonestas salieron de mi boca, ¿verdad? Vergüenza. Me sentía sucio, me sentía triste porque yo pensaba, he pecado contra Dios, he pecado contra Dios, he pecado contra Dios. Y le pedía perdón a Dios, porque vendrá de nuevo. Y se dio, una semana después se dio de nuevo y volví a pecar contra Dios. Pero esta vez sin ofender a mi prójimo, simplemente pequé contra Dios yo, porque palabra deshonesta salió de mi boca, pero sin ofender al prójimo. Pero dice que seremos, si padecemos con Él, juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo vamos a ser glorificados nosotros? Cuando habiendo apartado del mundo, habiendo despreciado nuestras vidas materiales, o nuestras alegrías, o nuestros gozos, o nuestras satisfacciones, las tuvimos en poco, para darle paso a la adoración en espíritu y en verdad al Eterno en Cristo Jesús. El 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria que vendrá. En este tiempo, ¿qué hacemos nosotros? Lloramos porque no tenemos trabajo. Lloramos cuando vemos en angustia las necesidades de nuestra familia y no tenemos lo suficiente para darle a nuestros hijos. Lloramos cuando vemos que las deudas nos aprietan y luego el salario que recibimos a los 2, 3, 4 días ya no tenemos nada. Entonces sufrimos porque tenemos que esperar X tiempo para volver de nuevo a tener esas cosas, ¿verdad? Pero entonces dice que todas estas cosas, pues las amenazas que recibimos, los vituperios que recibimos, ¿verdad? Las burlas que recibimos, entonces dice que ni es ni comparado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis leemos y toda lágrima será enjugada, ¿verdad? Es decir, que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Entonces tenemos esas bienaventuranzas. Es ahí lo que no es ni comparado lo que nosotros vivimos aquí. De ahí que cada uno de los que se llama o nos llamamos lavados en la sangre de Cristo, debemos de tener cuidado cómo nosotros sembramos. Porque si nosotros sembramos basado en enseñanza de hombre, pues ¿qué crees tú que nos espera? ¿Qué tú crees tú? Porque nosotros nos sentimos confiados que otro hombre nos diga, oh sí, tus pecados te son perdonados. Oh no, hermano, no, hermana, no se preocupe, si usted es humano y el Señor sabe que es humano. O sea, nos enseñan
a caer a una falsa confianza, sin entender las verdaderas consecuencias de nuestra mente, de nuestros actos, de nuestra manera de honrar a Dios. Porque si nosotros honramos a Dios, porque otro hombre nos dice, esta es la mejor manera de honrar a Dios, que es más gratificante, que el maestro te dice, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y luego te dice, el Espíritu el Espíritu Santo, que el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis porque Él mora en vosotros, Él os guiará a toda verdad. Bendito sea Cristo de la gloria. Entonces dice que ni se parece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Cuál es la gloria venidera? Pues ahí podemos leer, que tengo abierto el Corán sagrado, el verso 20, vemos el verso 22, desde el verso 20. No, vamos a hablarlo desde el 19, lo que dice el verso 18, para que entienda el musulmán que un verso de la Biblia lleva al Corán y un verso del Corán lleva a la Biblia. Vemos aquí el verso 18. Porque tengo de cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Ahora leamos el Corán en el verso 19. Estos dos protagonistas disputaban acerca de su Señor. Los que renegaban de su Señor se les harán vestidos de fuego y se verterá agua hirviente sobre sus cabezas, que fundirá lo que hay en sus vientres, así como también sus pieles. Déjenme estar agarrando eso cada momento, amigo. Serán golpeados con masas de hierro. Cada vez que traten de salir, verso 22, de esta angustia, se les forzará a volver a ella y les dirán, gustad el castigo de la hoguera. Eso es para el que no fue encontrado en el libro de la vida, ¿verdad? Tanto cristianos como no cristianos. El verso 23, Dios admite a los fieles que hacen el bien en los jardines bajo los cuales corren arroyos, y serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestidos serán de sedas, ¿verdad? Entonces dice el verso 18, porque tengo por cierto que lo que padezco en este tiempo, la gloria ni es comparado con la gloria venidera que en vosotros ha de ser manifestada. Vemos aquí lo que el hombre va a pasar, el castigo del hombre, y luego tenemos la glorificación de parte de Dios para con nosotros, de permitirnos compartir su gloria, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el verso 19, porque vemos aquí a aquellos de los apóstoles que fueron muertos, aserrados, apedreados, tirados a los leones, ¿verdad? Que prefirieron ser crucificados antes que negar a Cristo. Pero en el mundo moderno de hoy, el miedo del hombre que se llama cristiano ha llegado a comprometer la palabra de Dios por miedo a que los hombres le hagan algo, porque caen a las amenazas de los hombres. Pero sin embargo, los del antiguo, cuando vino el maestro aquí, después que lo vieron, lo conocieron, pues prefirieron morir antes que negar a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque creían que Dios los iba a resucitar de los muertos. ¿Y saben por qué? Porque ellos fueron testigos
de cómo un muerto volvió a la vida. Gloria a Dios. Entonces, a nosotros en el siglo moderno de hoy, no hay persecución como la había en los tiempos modernos. Hay gente que se llena la boca de tildarnos y señalarnos a nosotros. Pero no es ni comparado lo que sufrieron aquellos que en los anfiteatros venían y sacaban a los leones, a los tigres y tiraban a los cristianos, ¿verdad? No les daban de comer y los tiraban allí. Y lo único que hacían ellos era a cantar alabanzas a Dios hasta que los animales los atacaban, ¿verdad? El verso 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es el continuo anhelar? Porque nunca estamos satisfechos, nunca estamos nosotros agradecidos que con solamente el tener vida, Dios ha sido misericordioso con nosotros, sino que ya llegó el nuevo día y entonces, de nuevo, lo mismo de siempre, todos los días iguales, y ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo que comer, tengo que comerlo, el mismo pan duro, el mismo. Entonces siempre estamos anhelando. Quisiera esto, quisiera lo otro. El pobre anhela todos los días sacarse la lotería. El millonario no está conforme con los millones que tiene y quiere tener más. Y el de clase media que debería sentirse bien, que no está en el lugar de los pobres, pero quiere seguir más porque dice de que él tiene que dejar fluir sus pensamientos hasta que se llegue a convertir en millonario. Entonces dice el verso 19, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, lo que nosotros anhelan, Dios nos los da a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición. Porque dice, bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu canastilla, bendito el fruto de tu campo, bendito tu campo, tu trabajo. Entonces, mientras otros anhelan, ¿verdad? A nosotros Dios nos los da. Porque nos da la sabiduría de cómo administrar el dinero. Mientras los otros, lo primero que en cuanto ganan el dinero, lo que hacen es, antes de pensar en sus hijos, van primeramente con los amigos a comenzar a beber. Los otros amigos no se guardan su dinero y el tonto que soy yo vengo y comienzo a invitar. Y de repente me bebí aún el alimento de mis hijos. Y que cuando llego al lugar, ¿qué llego a hacer? A comenzar a pelear, a golpear a mi esposa, a mis hijos. Porque el dinero que tenía ya no tengo nada. Entonces vemos aquí el continuo anhelar de las criaturas. Espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación ese anhelo que nosotros como cristianos es? Que la presencia de Dios no sea parte de nosotros, que el Espíritu de Dios nos ayude, nos enseña a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada, y de esa manera yo poder apartarme del mal y de pecar contra el cielo y contra Dios. En cambio, los otros criaturas que no tienen el sello de la esperanza anhelan y siguen anhelando como obtener dinero. La joven, desde muy joven, comienza a querer tener dinero y llega a vender a su cuerpo para tener dinero. O las amistades vienen, la meten, la inducen a las drogas y luego las inducen a estar vendiendo su cuerpo porque van a estar visitando los mejores lugares, van a estar visitando
comiendo buena comida. ¿Para qué? Para que al final de los tiempos su alma se pierda en el infierno por toda una eternidad. ¿Para qué? Para que en medio de sus días sea cortado de entre el pueblo y que se perdió su esperanza. Que mientras hay vida hay esperanza. Sin embargo, nosotros anhelamos la vida, anhelamos la presencia de Dios. Ver a Dios. Sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. El verso 20. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. El verso 20. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad. La vanidad es un fruto de la carne. ¿Qué se hace manifiesto la vanidad? Que nosotros con nuestro vestido podemos hacer sentir inferior a nuestra amistad, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro amigo, a nuestra amiga. Porque mientras mi amigo usa vestidos surcidos, yo ando estrenando y levanto mi cabeza y me paseo todo orgulloso delante de la persona que no tiene. Igual es la mujer. La vanidad la lleva a ser altiva, a no percibir cuánto es suficiente para satisfacer su vanidad. Entonces viene y hace sentir mal a sus amistades al decir, yo tengo aquí, yo tengo allá. Entonces aquella que no se siente porque las criaturas sujetas fueron a vanidad. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto espiritual contra la vanidad? ¿Cuál sería? La humildad. Si tienes, da gracias a Dios. Si no tienes, también da gracias a Dios. Y así no pecaste contra Dios. No de grado, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado. Es decir, de que nosotros nos sintamos orgullosos. Porque pertenezcamos a una alta sociedad, o porque yo pertenezco a los más pobres, a los que son despreciados, porque son pobres. Y por eso se dice no de grado, no de estrato social, nos quiere decir Pablo. Mas por causa del que la sujetó con esperanza. Mas por causa del que la sujetó con esperanza. Mientras otros que no tienen temor de Dios no les importa hasta llegar a derramar sangre con tal de obtener dinero, porque hay gente que recibe dinero por matar personas, mas no saben lo que les espera. Y hay personas que no matan, pero por la obsesión de tener dinero, por la obsesión de tener cosas materiales, llegan aún a despreciar a Dios, a negar a Dios. Y Dios las entrega a la inmundicia de su corazón. Mas para nosotros, los lavados en la sangre de Cristo, dice que fueron sujetas en esperanza. Dice, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza.
Pedid y se os dará. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Así que en esperanza que esos que sin temor de Dios hacen lo peor para obtenerlas, nosotros confiando en Dios las llegaremos a obtener. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a enseñar a finanzas, nos va a enseñar a ahorrar, nos va a enseñar a conformarnos, nos va a enseñar a guardar y nos va a enseñar a decir, oh sí, está bien, vos querés un carro. Bueno, pero nos va a enseñar y un día de repente tenemos un carro, ya sea una cacharpa o lo que sea, pero ya nos damos a pie. Así que fueron sujetas con esperanza. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. El 21, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de la corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. ¿Por qué? En el Corán Sagrado se lee que toda la tierra está corrupta. Todo, se sembró la corrupción en la tierra y todo en los tiempos modernos de hoy se vive la corrupción. A tal manera de que ya no sabes en quién vas a confiar. La ley viene, el que tiene que llevar a administrar la ley, se pone a favor del que quebranta la ley y no hay justicia. ¿Por qué? Porque sus mismos frutos son injustos. Y entonces viene de que la persona que los apoya, sus injusticias, sus cosas ocultas que ellos hacen, se sienten arrastrados en ese pecado porque transgreden la justicia. Por eso viene y nos dice en el verso 21 que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. Porque una vez que ya eres lavado en la sangre de Cristo, pues eres una nueva criatura. La maldición se detuvo y el Espíritu Santo te va entrenando a cómo a irte comportando del momento que aceptaste a Cristo hacia adelante de tu vida. Entonces, antes estaba en ese espíritu de servidumbre de corrupción. Entonces, como vos tenés que negarte a ti mismo, entonces Dios te abre el entendimiento y dice, bueno, yo me retiro, yo me salgo de aquí. ¿Por qué? El Eterno dice, ¿qué te pide tu Dios, oh Israel? Que haga justicia y juicio. Entonces nosotros que antes estábamos en esa servidumbre de corrupción, que con el afán de obtener beneficios, no en justicia, nosotros apoyábamos a aquellos que cometían la justicia. Y por mi silencio, yo venía, recibía el fruto. Pero a mí nunca se me cruzó por mi mente entender lo que Pablo dice, que coaductores del pecado somos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que es malo, es pecado y no agradable a Dios, y nosotros apoyamos a aquellos que quebrantan la ley de Dios, a aquellos que se justifican en la injusticia,
contra el prójimo. Y aquellos que apoyamos esas acciones es igualito como nosotros lo estamos haciendo, igualito. Por eso dice Pablo, coaductores, es decir, como hace eso, hacemos lo mismo, como que lo estamos haciendo lo mismo. Porque si nosotros somos coherederos de Cristo, viviendo en el Espíritu de la gloria de nuestro Señor cuando Él viniere, pues asimismo el hombre corrupto y aquel que apoya la corrupción, coaductores del pecado. Por tanto, ¿cuál va a ser su recompensa en aquel día? Por eso dice el Corán Sagrado, dice, en aquel día nadie podrá ayudar con el fardo de otro. Para ese día ni el amigo que tenía ahí en un gran lugar de la sociedad, en que su voz era respetada y todos temblaban, que lo buscaba, mira, esto está ahí, ya venía el otro ya y encontraba beneficio. Entonces en aquel día dice que no habrá nadie quien lo ayude. El hijo buscaba la ayuda del padre. En ese día el padre no podrá hacer nada por el hijo, porque el mismo padre tiene que rendir cuentas al Eterno de sus pecados, cualquiera que fueren. A eso se refiere el 21, que también la misma criatura serán libradas de la servidumbre de corrupción. ¿Cómo somos librados? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Ahí en ese momento somos una nueva criatura. Y nuestros pecados pasados, Dios los tira a la profundidad del mar. Esa es su promesa. Librados de la servidumbre de corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa libertad gloriosa que nosotros tenemos en Cristo Jesús? ¿Cuál es esa libertad? La misma libertad que tienen todos los seres humanos de buscar la presencia de Dios y recibir sus beneficios. Entonces, nosotros, sintiéndonos libres, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal y vivimos la libertad que Él nos dio. Por eso Él dice, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Entonces, la libertad gloriosa. ¿Cuál es esa libertad gloriosa que tenemos nosotros los hijos de Dios? Que cada vez que el Dios de Abraham en su inmensa misericordia nos concede los deseos de nuestro corazón, nuestra fe se fortalece. Y nos somos libres porque podemos ir de arriba para abajo donde nosotros querramos. Mientras nosotros podemos estar por eso el Señor se estaba con los pecadores. Podemos andar entre todo el pueblo ahí que anda pecador, que anda caminando sin Dios y sin esperanza. Y nosotros nos movemos entre ellos. Pero la diferencia que nosotros hacemos la misma cosa que ellos, pero nosotros bajo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la libertad gloriosa. ¿Cuál es esa libertad gloriosa? El Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos va guiando y Él nos va enseñando y Él nos está diciendo, ten cuidado, mira aquí, mira, esto está malo, no me agrada. Entonces el Espíritu nos redarguye y nos deja saber en qué momento hemos pecado contra Dios. Y entonces venimos a reconciliarnos. Esa es la libertad gloriosa.
¿Por qué gloriosa? Porque si nosotros pasamos la línea de la vida y de la muerte y nos vamos confiando en el Señor, que hemos peleado la buena batalla, pues paz tendremos para con Cristo. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa libertad gloriosa? El amor de nuestro Dios. El que Él se agrada de nosotros, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Y todo para honra y gloria del Eterno. Paz a vosotros. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Un estudio a Romanos capítulo 8. Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús, que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quedamos en el verso 21, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Espero que Dios en su inmensa misericordia me les haya dado un lindo día a cada uno de ustedes. Me les conceda las peticiones de su corazón durante esta semana que vendrá. En Cristo Jesús, paz a vosotros. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo.